Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Alguno de vosotros me ha comentado en Edmodo que tenéis dificultades a la hora de realizar los ejercicios prácticos de balance de situación. Y como es un claro candidato a entrar en EBAU, voy a tratar de explicarlo a través de estos vídeos. Antes de nada tenemos que ver de manera teórica qué es el balance de situación. Bueno, pues bien, el balance de situación es una de las cuentas anuales que tiene que realizar la empresa junto con la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo o la memoria. Las cuentas anuales son un documento que tiene que elaborar la empresa en la que hace públicas o muestra las cuentas de la empresa en cuanto a patrimonio o en cuanto a pérdidas o ganancias, beneficios que tenga la empresa. Todo esto interesa a inversores, interesa a la hacienda pública, interesa a trabajadores, interesa a proveedores, etc. Bien, el balance de situación, como tenéis en pantalla, es un documento en el que se hace una especie de fotografía del patrimonio de la empresa, es decir, de los bienes, derechos y obligaciones. ¿Qué son los bienes? Los bienes son elementos de naturaleza tangible o intangible, propiedad de la empresa. Los derechos son aquellas deudas pendientes de cobro de la empresa y las obligaciones son aquellas deudas que tiene que pagar la empresa, como por ejemplo a una entidad financiera, a un banco. Pues bien, todo eso, los bienes, derechos y obligaciones, se estructuran en la tabla que tenéis en pantalla. Vamos a empezar con la parte de la izquierda, con la parte del activo. Dentro del activo lo que vamos a hacer es representar los elementos materiales o inmateriales y los derechos de la empresa. Dentro del activo no corriente lo que vamos a tener son elementos de naturaleza duradera, es decir, elementos que van a permanecer en la empresa por periodos superiores al año. Dentro del activo no corriente tenemos el inmovilizado intangible. El inmovilizado intangible, dentro de él vamos a tener aquellos elementos que no vamos a poder tocar, como por ejemplo la propiedad industrial, es decir, las patentes de la empresa. Sabéis que una patente es un derecho de uso, un derecho de comercialización que tiene la empresa por un invento. Bueno, pues eso es susceptible de valoración económica y lo tenemos que representar en el balance, lo tenemos que representar en el patrimonio de la empresa. Bien, lo siguiente, el inmovilizado material. Como su nombre indica, van a ser aquellos elementos que sí que vamos a poder tocar, como por ejemplo las construcciones, es decir, un local, como por ejemplo un elemento de transporte, es decir, un vehículo de empresa, como por ejemplo el mobiliario de la empresa, mesas, sillas, los ordenadores, etc. Luego, las inversiones inmobiliarias y las inversiones financieras a largo plazo no suelen entrar en EBAU. Y luego tenéis entre paréntesis AAI. ¿Qué es eso? Es la amortización acumulada del inmovilizado. Sabéis que los elementos de intangible y los elementos materiales van perdiendo valor con el tiempo. Por ejemplo, un vehículo pierde valor a lo largo del año. Bueno, pues eso lo vamos a tener que reflejar también en el balance. ¿Y cómo se refleja? Se refleja debajo del elemento patrimonial correspondiente con signo menos. Es decir, que tenemos, por ejemplo, un vehículo que nos ha costado 14.000 euros y este año ha perdido valor por 2.000 euros, lo que tenemos que hacer es reflejar 14.000 euros el vehículo de la empresa y menos 2.000 en la parte de abajo de la amortización acumulada de ese año. Bien, pasamos con lo siguiente. El activo corriente. Dentro del activo corriente lo que vamos a tener son elementos que van a permanecer en la empresa por periodos inferiores al año. Y dentro de él tenemos a su vez tres subgrupos: existencias, realizable y disponible. Dentro de las existencias vamos a tener elementos que la empresa ha comprado para vender, como por ejemplo mercaderías, los zapatos de una zapatería. Y si la empresa es transformadora, también podemos tener materias primas, madera y los productos terminados, por ejemplo, el mueble, ya una vez acabado. Bien, dentro del realizable lo que vamos a tener son las deudas pendientes de cobro por parte de la empresa, es decir, deudas de clientes que suponen un activo para la empresa. Y dentro del disponible lo que vamos a tener
es el efectivo de la empresa. Y el efectivo de la empresa lo podemos tener o bien en la caja registradora o bien en bancos, lo que tenemos en las cuentas corrientes, dinero a la vista. Bien, pues sumando el activo no corriente y el activo corriente tenemos el total activo, como tenéis en la pantalla A más B. ¿Qué es el total activo? El total activo son las inversiones de la empresa, es decir, en qué ha invertido la empresa, en qué ha usado el dinero, cuál es el destino de los fondos de la empresa. El destino de los fondos es un local comercial, el destino de los fondos es un vehículo, es un ordenador, son mercaderías, son materias primas, en qué hemos usado el dinero. Y como tenéis en la parte izquierda, es importante destacar, eso suele entrar bastante en EBAU, que el activo se ordena de menor a mayor liquidez. ¿Qué es la liquidez? La facilidad de un activo de convertirse en dinero efectivo. Lógicamente, si tengo un terreno, es difícil venderlo y convertirlo en efectivo. Por eso lo vamos a contabilizar, por eso lo vamos a colocar en la parte alta del activo. Y sin embargo, el dinero que tengo en la caja registradora ya es dinero efectivo y por lo tanto lo vamos a colocar en la parte baja del balance, en la parte del disponible. Bien, pasamos con la parte derecha de la tabla, es decir, con el patrimonio neto y el pasivo. El patrimonio neto y el pasivo es el origen de esos fondos, es decir, de dónde procede el dinero para acometer esas inversiones. Y vamos a tener básicamente dos bloques, el patrimonio neto y el pasivo. El patrimonio neto es dinero que procede fundamentalmente de dinero aportado por los socios de la empresa y beneficios que la empresa haya generado con su actividad. Y el pasivo es dinero que procede de fuentes ajenas, es decir, dinero que vamos a tener que devolver. Vamos paso por paso. Dentro del patrimonio neto, el bloque principal que tenemos son los fondos propios. Dentro de los fondos propios tenemos capital, que es el dinero que han aportado los socios para iniciar el negocio, el capital social. Las reservas, que son beneficios que la empresa no ha distribuido entre los socios en forma de dividendos. Y el resultado del ejercicio, que es o bien el beneficio o la pérdida que ha tenido la empresa ese año y que todavía está pendiente de aplicación. Es decir, ni lo hemos repartido en forma de dividendos ni lo hemos mantenido en forma de reservas. Subvenciones, donaciones y legados recibidos no suele caer en EBAU, pero básicamente son pues ayudas por parte del Estado o donaciones que haya recibido la empresa. Dentro del pasivo no corriente vamos a contabilizar deudas que la empresa tiene que devolver a largo plazo, es decir, en periodos superiores al año. Dentro de ello vamos a tener las provisiones a largo plazo, que no suelen entrar en EBAU, las estudiamos hace dos temas, y era básicamente dotaciones que hacía la empresa para posibles pérdidas futuras que tuviese la compañía. Y las deudas a largo plazo son, como su nombre indica, dinero que vamos a tener que devolver en periodos superiores al año. Por ejemplo, un préstamo bancario con una entidad financiera, con un banco, como su nombre indica, a 10 años. Y dentro del pasivo corriente vamos a tener que contabilizar las deudas de la empresa que devolveremos en periodos inferiores al año. Y dentro de ella tenemos deudas a corto plazo, por ejemplo, un préstamo bancario a 6 meses, y otro bloque que son acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. Ahí vamos a contabilizar deudas que tiene la empresa, por ejemplo, con los proveedores, con los suministradores de materias primas, con los suministradores, por ejemplo, de la madera. O vamos a contabilizar también deudas de la empresa con la compañía telefónica o la compañía de la luz, ¿vale? Y una vez que tengamos todo eso ordenado, lo sumaremos todo, patrimonio neto más pasivo no corriente más pasivo corriente, como tenéis en la parte de abajo, tiene que ser exactamente igual al activo. ¿Por qué? Porque ese dinero que tenemos en patrimonio neto y pasivo ha sido utilizado para financiar inversiones del activo, ¿vale? Entonces, la parte del activo siempre va a tener que dar igual a la parte del patrimonio neto y del pasivo. Otra cosa importante es que el patrimonio neto y el pasivo se ordena de menor a mayor exigibilidad.
es decir, de un menor plazo de devolución de deudas de un mayor plazo de devolución de deudas a un menor plazo de devolución de deudas. Es decir, el patrimonio neto directamente no es exigible, es decir, no le vamos a devolver a los socios lo que han aportado en la empresa. Sin embargo, dentro del pasivo corriente tenemos deudas que tenemos que pagar con un grado urgente de exigibilidad. ¿Vale? Y bueno, chicos, básicamente esa es la explicación teórica de qué es el balance de situación. Una explicación muy rápida, ¿vale? Quedaos con 4 conceptos clave. Activos, inversiones de la empresa. Patrimonio neto y pasivo, de dónde se obtiene el dinero para financiar esas inversiones. Activo tiene que ser igual a patrimonio neto más pasivo. Bueno, chicos, os dejo por este vídeo y en el siguiente ya os voy a explicar cómo vamos a solucionar un modelo práctico de balances tipo de la EGAU.